¿para qué estudiar el Tao Te Ching? El mundo constantemente nos reta y nos presenta situaciones que nos producen estrés. Incluso a veces puede sentirse como que estamos fuera de nuestra liga, sobre todo en estos tiempos modernos de crisis. La mejor forma en la que podemos lidiar con esto, en mi humilde opinión, es estudiar un poco de filosofía. La filosofía nos da las herramientas que necesitamos para poder cambiar el encuadre que tenemos de nuestra realidad y nos ayuda de forma directa a crear un camino hacia nuestra felicidad personal. Antes de nosotros vivieron pensadores que a lo largo de muchos años de meditar en las palabras de los grandes maestros que les precedieron, fueron refinando sus métodos de pensar, tal como un artista va refinando su técnica. Y aunque nosotros no disponemos del mismo tiempo para dedicarle al arte que ellos, lo que sí disponemos es de una tecnología que nos da acceso a una especie de biblioteca global que contiene las obras que todos ellos escribieron junto con todas sus palabras de sabiduría. Y esto nos permite estudiar una gama muy amplia de pensamientos diferentes y aprender más en menos tiempo. Podemos estudiar con Marco Aurelio para hacer las paces con nuestra mortalidad y ser más productivos. Con Nietzsche para analizar nuestros valores y crear una moralidad sólida basada en nuestras creencias. Con Kierkegaard para buscar nuestra vocación en la vida y aprender a evaluarnos como individuos. Con Epicuro para aprender a disfrutar de la hora. Con Séneca para aprender a lidiar con la pérdida y cómo ser felices con menos. Y con muchos otros filósofos. Así que habiendo establecido que nos conviene estudiar filosofía, la pregunta que en realidad debemos hacernos es ¿por qué el Tao Te Ching? Entre lo que comúnmente llamamos Occidente y Oriente hay muchas más diferencias que solo las geográficas. A nosotros la que nos importa aquí son las culturales, porque resulta que la forma de pensar de unos y de otros es completamente diferente. Y esto es bueno porque queremos estar expuestos a una variedad de soluciones para los problemas de la vida. Eso nos va a permitir ejercer una parte de nosotros que es el pensamiento crítico. Así no tenemos que copiar necesariamente las soluciones que vamos a ir estudiando, sino que vamos a poder desarrollar nuestras propias soluciones a unos problemas que van a ser personales. Quedarse con el enfoque tradicional nos mantiene en una zona de confort que no nos va a dejar evaluar realmente nuestras creencias sobre el mundo y la realidad. Hay mucho que se puede decir sobre el taoísmo como religión, pero nosotros no estamos aquí para hablar de religión. Estamos aquí para hablar sobre las enseñanzas, ya sean morales o de otro tipo, que podemos obtener de estudiar uno de los textos principales del taoísmo, uno de los más conocidos, el Tao Te Ching. El libro del camino a la virtud, que es más o menos la traducción de Tao Te Ching, nos ofrece una visión muy diferente de la realidad, donde aunque la naturaleza actúa siguiendo un camino definido, es invisible a nosotros, de modo que lo que nos queda es intentar caminar en la misma dirección general. Hacer lo contrario sería como nadar contracorriente en un río, difícil, trabajoso e incluso peligroso. El Tao es una filosofía de aceptación de nosotros mismos y del mundo tal cual es, y trata de convertirnos en hombres y mujeres mejores, no a través de la búsqueda de poder, sino a través de la búsqueda de sabiduría para que podamos alcanzar más felicidad. Seguir el camino del Tao requiere aprender a aceptarnos y los eventos que nos rodean, requiere buscar las cosas que son esenciales para nosotros para tratar de vivir una vida más simple y sin preocupaciones. Requiere dejar de lado nuestros prejuicios y aprender a liderar desde una perspectiva de confianza en los otros. Y también nos ayuda a dejar de lado las preocupaciones sobre los bienes materiales que en muchas ocasiones nos controlan, sobre todo en una sociedad como en la que vivimos. Y todo esto desde un punto de vista de compasión y respeto a la naturaleza.
Como ven, este libro abarca mucho, así que si este es tu primer acercamiento a la filosofía, es un excelente punto de inicio que te dará bases sólidas. Y si no es la primera vez que estudias filosofía, de todas formas te ayudará a redondear tu filosofía personal, tal como un río redondea las piedras hasta que las deja lisas y sin ningún ángulo. Ahora lo único que queda es dar el primer paso y empezar a recorrer el camino. Si les gustó este contenido, los invito a que se den una vuelta por tao.divergente.xyz. Ahí voy a estar subiendo todos los capítulos conforme los vaya interpretando, junto con una pequeña explicación que profundiza un poco más que lo que vimos en el video. Y me ayudaría muchísimo si le dan like al video, si se suscriben al canal o mejor aún, si lo comparten con más gente a quien piensen que pueda serles de utilidad.